los que pueden conectarse, bienvenidos en esta tarde y en esta congregación hemos estudiado con seriedad y responsabilidad bíblica acerca de la celebración de la Navidad y sobre todo sus orígenes históricos. Sabemos que esta conmemoración no surge directamente de un mandato bíblico específico, sino que se establece formalmente en el siglo XIV, después de que el emperador Constantino permitió la práctica legal del cristianismo en el Imperio Romano, allá en el año 313 después de Cristo. Es muy importante que nosotros conozcamos esa información histórica para poder entender cómo es que se van estableciendo las culturas y las tradiciones, ¿verdad? Para los que no saben y los que saben también, recordar que en el año 313 habían pasado ya casi 300 años de la muerte de Jesucristo, y hasta esa fecha los cristianos o el cristianismo era muy perseguido en el imperio. Más o menos unos 40 emperadores persiguieron a los cristianos porque lo consideraban una secta peligrosa que se estaba extendiendo en todo el imperio. El imperio romano era del tamaño de los Estados Unidos, cubría desde España hasta Judea, inclusive el norte de África y gran parte de Europa. Y hasta ese tiempo, por muchos siglos, creo que del siglo 100 antes de Cristo, los romanos ya gobernaban en esa tierra. Ellos gobernaron hasta el año 600 más o menos después de Cristo. Muchos años fueron un imperio. Y cada emperador era nombrado, y su ejercicio como emperador era vitalicio, es decir, si vivían 30 años por todo ese tiempo. De ahí fue que posteriormente el sistema papal heredó el mismo sistema. Pero llegó este emperador Constantino en el año 313, y mientras más perseguían al cristianismo, más se arraigaba, más se multiplicaba, porque era que en ese tiempo realmente las señales y los prodigios eran demasiado evidentes, las sanidades, los milagros similares a los que Jesucristo desarrolló eran en ese tiempo. Entonces la gente prefería que los mataran antes de negar a Cristo, y por eso era que en los circos romanos era muy común que a los cristianos los pusieran frente a los leones. Pero mientras más los perseguían, más los multiplicaban, más se multiplicaban. Así como los hispanos, mientras más nos quieren sacar de aquí, más nos estamos multiplicando, ¿verdad? Hemos ido creciendo y cada vez somos más importantes en este país por esa razón. Así que ese emperador hizo oficial el cristianismo, y él dijo: yo soy cristiano, así que todo el mundo tiene que ser cristiano. Y en ese contexto histórico, la iglesia cristiana tomó la decisión pastoral y misionera de redimir una festividad profundamente arraigada en la cultura romana. Redimir quiere decir sincretizar, si quiere decir santificar, es decir, costumbres paganas, reemplazarlas por cosas cristianas, por actividades cristianas. Entonces, había una festividad profundamente arraigada en la cultura, en la cual celebraban el nacimiento del Sol Invictus el 25 de diciembre. Era muy común en esa tradición todo lo que vemos de luces, regalos y festividades, ellos lo venían haciendo de padres a hijos, y era una costumbre bastante arraigada. Era una fiesta asociada al solsticio de invierno. Recuerde que en el 22 de diciembre es el día más corto del año, pero cuando el día siguiente, entonces ellos celebraban el nacimiento del sol, y esa era una festividad del día 25, el retorno de la luz después del día más corto del año. Y lejos de adoptar el paganismo, de venir a adoptar, entonces hubo un concilio, el concilio de Nicea, en el año 320 o algo así, que el emperador hizo reunir todos los credos. Salieron todos los que estaban escondidos, salieron, los invitaron para que se reunieran y conformaran un solo credo y una sola enseñanza, porque cada uno tenía ciertas cosas, ciertas partes de la Biblia. Entonces
ese concilio de Nicea, trajeron los manuscritos y conformaron la Biblia que hoy tenemos. Y en el año 336, ya la iglesia existía, y decidieron sustituir el culto a la creación por la exaltación del Creador, proclamando que Cristo es la verdadera luz del mundo. Es decir, en vez de exaltar lo creado, vamos a exaltar al Creador. Entonces dijeron, el 25 de diciembre se establece como el día del nacimiento de Jesús, a pesar de que eso cronológicamente no es. Jesucristo, de acuerdo a los eruditos de la Biblia, Jesucristo tuvo que haber nacido por allá en el mes de septiembre, que es en el tiempo de los tabernáculos, ¿no? Y varias señales. Por ejemplo, los pastores no salen con sus ovejas en pleno invierno. Los pastores tienen que estar a plena luz, con los pastos y todo. En esa época de invierno todos los animales se guardan. Se establece oficialmente la fecha de la celebración del nacimiento de Cristo, el día 25. Desde entonces, la cristiandad ha conmemorado la Navidad como un recordatorio del misterio glorioso de la encarnación del Todopoderoso. También reconocemos, ¿sí?, y lo hemos enseñado, que es probable que Jesús haya nacido, bueno, como ya dije, en septiembre, durante la fiesta de los tabernáculos de Israel. Sin embargo, el valor de Navidad o gracias. El asunto de la Navidad no está radicado en la exactitud del calendario, sino en la verdad eterna que proclamamos. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que hoy más que nunca debemos entender que la Navidad sigue siendo una de las pocas celebraciones explícitamente cristianas que aún permanecen visibles en un mundo cada vez más secularizado, donde se busca borrar sistemáticamente los símbolos y valores y fundamentos de la fe cristiana. Así que todo lo que nosotros veamos que está ocurriendo actualmente en el mundo busca borrar todo indicio del cristianismo. Y además de la secularización interna, no podemos ignorar que Occidente enfrenta también presiones religiosas, especialmente musulmanas, y de otras ideologías, inclusive dentro del mismo cristianismo. Los testigos de Jehová persiguen mucho la Navidad. Los grupos mesiánicos también persiguen mucho la Navidad y obviamente las critican porque no es la fecha, porque es una mezcla de tradiciones y todas esas cosas. Y obviamente los ateos también, ¿sí?, de otras ideologías que no reconocen la libertad de fe y que no reconocen la coexistencia religiosa. Y el objetivo ha sido la expansión, en el término de los musulmanes, expandir sus creencias y por lo tanto erradicar todo vestigio del cristianismo. La historia reciente muestra cómo en varias regiones de África, el cristianismo fue casi erradicado mediante la violencia musulmana, persecución y el desplazamiento forzado. Todo lo que es Nigeria, todo lo que es Argelia, el mismo Egipto y los países de África Central son hoy musulmanes, porque ellos vivieron una guerra de expansión. Inclusive la misma España estuvo 400 años bajo el dominio musulmán, los moros. Ellos fueron expulsados justo antes del descubrimiento de América. Pero hay muchas cosas que nosotros decimos y muchas palabras que nosotros tenemos heredadas de los musulmanes. Por ejemplo, cuando decimos ojalá, ¿sí?, quiere decir que Alá lo quiera. Ojalá, ¿sí? Nombres como cuchara son musulmanas. El nombre de personas como Omar es un nombre muy musulmán.
Y tenemos muchos vestigios musulmanes, pero ellos fueron erradicados, sacados de Europa. Pero hoy lo que es Inglaterra o el Reino Unido tiene ya 40 alcaldes musulmanes. Francia, Suecia, Alemania, España están bastante eh, invadidos por musulmanes y ellos son muy radicales. Ellos van en contra de todo lo que tenga que ver con el cristianismo porque ellos consideran, según el Corán, que hay que erradicar. Yo he leído la parte donde dicen que hay que matar a los cristianos y los judíos, ¿sí? Y ellos si tú no eres, no te confiesas musulmán, tú eres un objetivo para ser aniquilado. Es una religión bastante peligrosa. Yo creo que son más peligrosos. Ojalá los americanos lo pensaran bien, porque somos más beneficiosos los hispanos que traemos el catolicismo de alguna forma y que tiene afinidad con el protestantismo que reina aquí en este país, que los musulmanes. Es muy difícil conquistar a un musulmán para Cristo. Es más fácil un católico para Cristo. Es algo bastante delicado. Por tanto, ante esta realidad, la iglesia no está llamada al temor, no está llamada al odio como ellos, sino a afirmar con valentía su identidad, a preservar la memoria cristiana y a proclamar sin complejos que Jesucristo es el Señor, usando cada oportunidad como esta oportunidad de la Navidad para enseñar, para discipular y evangelizar a las próximas generaciones. Yo quiero invitarlos a ver este video que está circulando en las redes. Yo lo vi, lo bajé y hice la traducción allí. A ver. Ropa o decoraciones de color rojo, blanco y verde no es permitido. Asistir a fiestas de Navidad tampoco es permitido. Dar regalos o presentes en Navidad tampoco es permitido. Beber ponche de huevo en realidad es permitido, a menos que se haga con la intención de imitar a los no musulmanes. La razón de todo esto es que el profeta Mahoma dijo: quien imita a un pueblo es uno de ellos. Por lo tanto, como musulmán debes tener confianza en tu religión. Siéntete orgulloso de ser musulmán. No intentes ser alguien que no eres. Ok. Esto es lo que ellos están diciendo por todo lado y se ha masificado en las redes y al parecer a raíz del conflicto Israel con Gaza, en donde muchos países se unieron en favor de Palestina, parece que ellos han tomado mucha fuerza y están hablando más abiertamente desde sus púlpitos y hablan de venir y conquistar todos los hogares aquí en Estados Unidos y en todo Occidente. Así que para mí es una gran amenaza el Islam, y Europa ha caído, se ha rendido al Islam porque Europa se volvió un país secular, un país ateo, un continente ateo. Allá lo que había de catolicismo prácticamente ha ido desapareciendo. Y nos queda aquí en Estados Unidos un país donde podemos defendernos, pero ya sabemos, en el estado de Wisconsin, Michigan, es uno de los estados donde hay más influencia. Hay una ciudad que se llama Dearborn, que el alcalde y todo esto es gente musulmana, y ellos predican abiertamente desde su púlpito en contra de nosotros. Y ellos son los que han forzado a otros gobiernos, como el gobierno de Biden, el gobierno de Obama. Obama tiene raíces musulmanas, de evitar decir Feliz Navidad. Cuando llegó Donald Trump, él está restaurando que la gente diga Feliz Navidad. Y eso con el fin de mantener la cultura, el cristianismo, fortalecer esa cultura del cristianismo. Entonces,
Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de defender nuestra fe, no con odio, como dije, sino confrontarlo y con claridad doctrinal, con valentía espiritual y amor por la verdad. Entonces, yo pienso que la Navidad es una oportunidad estratégica para enseñar a nuestros hijos quién es Jesucristo, para discipular a nuestras familias y para anunciar al mundo lo que significó la venida de Cristo a la humanidad. Por eso, más que enfrascarnos nosotros en debates estériles sobre si diciembre es o no la fecha exacta del nacimiento de Jesús, debemos fortalecer nuestra fe y no debilitarnos a nosotros mismos, renunciando voluntariamente a las pocas expresiones públicas que aún proclaman a Cristo. Así como cristianos, nosotros debemos ser responsables de no permitir que la Navidad misma sea mezclada con mitologías comerciales que distorsionan sus verdades y su significado. No es coherente enseñar a nuestros hijos que los regalos provienen de personajes ficticios, ¿sí?, como Papá Noel o como Santa Claus, porque eso desplaza en cierta forma el concepto de que todo lo que nosotros recibimos proviene de Dios. Ese concepto de Santa Claus, más bien, esa es una amenaza de nosotros mismos contra el cristianismo. Yo no concibo en verdad que los cristianos celebren la Navidad con un gorro rojo o con vestimentas de Papá Noel. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos caído en esas costumbres que tratan de mezclar y que poco a poco van borrando, ¿sí?, la imagen de Jesucristo? Yo cuando era pequeño, el 25 de diciembre para mí era una fecha especial, porque yo sabía que habían regalos. No me puedo olvidar la primera vez que estuve consciente de eso y me acosté muy expectante el día 24, y el día 25 amanecí con un carrito de esos, de una volquetita metálica. Fue muy bonito esa experiencia. Pero se hablaba de Cristo, se hablaba del nacimiento de Jesús, se hablaba de cosas que nos recordaban acerca de Jesucristo. Entonces, para la iglesia, la Navidad no es un evento, no debe ser un evento social, ¿sí? No podemos permitir que la iglesia, la Navidad, sea mezclada con esas actividades que son meramente comerciales. La verdadera razón de esta temporada no es un árbol. La verdadera razón no es ese tipo de celebraciones, ni las luces, ni los árboles. La verdadera motivación para que realmente celebremos Navidad es que hay una revelación divina. No celebramos un ambiente, no celebramos una tradición ni un sentimiento, celebramos a una persona, celebramos a Jesucristo que nació. Amén. La verdadera razón de esta temporada entonces no es todo eso. Como cristianos verdaderos, aprovechemos entonces ese tiempo para celebrar con gozo, con libertad a Cristo el Salvador. No celebremos una tradición vacía, celebremos una verdad viva, y proclamemos con convicción, como bien se dice en este país en inglés: Jesus is the reason for the season. Jesucristo es la razón de esta temporada. Jesus is the reason for the season. Jesucristo es la razón de esta Navidad. Esa frase, lo que hace el pueblo cristiano es recordarnos que realmente, si nosotros vamos a celebrar Navidad, es por Jesucristo. Esa es la razón. Nosotros nos hemos secularizado y solamente pensamos en la Navidad, en los regalos, en las vacaciones, en las bonificaciones que nos dan en el trabajo y muchas otras cosas, menos pensar en que es un tiempo de recogimiento para recordar el nacimiento del Salvador. Recordar ese regalo maravilloso que Dios nos dio y que, como le dijo los ángeles a los pastores, ¿sí?, que ha nacido el Salvador, ha nacido el Mesías, ha nacido el Salvador del mundo. Es un momento de regocijo
El mundo acaba de tener una oportunidad histórica de que Dios se hizo carne para venir a rescatarnos, a darnos salvación, a darnos vida. No hay otro momento en este mundo tan secular donde nosotros podamos abiertamente decirlo. Porque todo el mundo sabe que Merry Christmas, Feliz Navidad, por lo menos el mundo secular, y como ya vimos los musulmanes, ellos saben que es un honor a Jesús. ¿Por qué los musulmanes están en contra de eso? Porque ellos no creen en Jesucristo como Salvador. Lo creen como un profeta, no creen que murió en la cruz. Para ellos, su profeta principal es Mahoma. Y toda celebración que honre a Jesucristo dice, está prohibido, es halal, dice, está prohibido. ¿Y quién es aquel espíritu que quiere ir en contra de todas las celebraciones de Jesús? ¿Quién es? El demonio, ¿verdad? Es el diablo que quiere borrar todo eso. Y yo digo, es pegarnos un tiro en el pie, ponernos nosotros, los cristianos, a debatir si es o no la fecha, que si debemos o no celebrarlo. Que es que esa fecha se celebraba los dioses, no sé qué. Sí, es cierto, se celebraban. Pero antes de que ellos celebraran esas fiestas, los tiempos son de Dios. La tierra es de Dios. El diablo lo que ha hecho es usurpar los tiempos. Lo que el cristianismo hace es recuperar los tiempos y los valores de Dios. Entonces, es muy importante tener esto claro. Aquí en nuestra congregación existe un grupo de personas que estudia esta temporada a la luz del Hanukkah, que es una celebración profética acerca de Jesucristo. Esa celebración nosotros no la enseñamos abiertamente porque para algunas personas es algo confuso. Algunos dirán, bueno, esto es judaísmo, y tiene conflictos de aceptación. Pero si usted lo mira proféticamente, tiene una gran significancia. ¿Por qué? Porque en esos 8 días de celebración, nosotros hacemos una celebración de Jesucristo como luz, desde el principio hasta el final. Cada día se prende una vela y hacemos una indicación de lo que significa Cristo. Jesús como luz en la creación, Jesucristo como luz con Moisés, Jesucristo como luz con David, Jesucristo como luz con los profetas, Jesucristo como luz con los apóstoles, Jesucristo como luz para los gentiles y Jesucristo como luz para la humanidad. Entonces, esa es una forma en que algunos de nosotros celebramos, pero esta celebración de la Navidad, como lo hemos recibido por tradición, debemos aprovecharla, si es nuestra costumbre, para que enseñemos el verdadero significado de ella. Ahorita el Hanukkah empezó el 14 de diciembre y hoy, el 22 de diciembre, es el último día de esos 8 días de celebración. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la enseñanza de hoy? Es que a los que quieran celebrar la Navidad de la forma tradicional, hoy vamos a dar unas pautas para hacerla de una forma cristocéntrica. Esta enseñanza, obviamente debimos darla unas 2 o 3 semanas antes, pero ya sabemos que por motivos del clima tuvimos que suspender los servicios aquí en la congregación, pero de todas formas la voy a dar para que la tengan en cuenta, para que tomen nota y para que los que practican la Navidad lo hagan de una forma correcta. Vamos a ir a una lectura en Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Dice ahí la palabra: y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Miremos muy bien. En el contexto de este versículo, ocurre en el momento en que
Jesucristo ya había sido crucificado, Jesucristo ya había muerto, Jesucristo ya había resucitado, pero habían dos discípulos que estaban decepcionados y iban camino a Emaús. Iban decepcionados, iban comentando, yo creíamos que este realmente iba a ser. Allí hay una persona que necesita que le abran. Que iban decepcionados. Y de repente en el camino se les aparece Jesús y Él empieza a hablar con ellos. Y empieza con dice, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que de Él decían. Es decir, Jesucristo empezó a explicarles por qué tuvo que ocurrir la muerte de Él. Ellos no lo entendían. Y dice allí, entonces, cuando el texto dice comenzando desde Moisés, ¿sí? Comenzando de Moisés, ellos allí todavía no reconocían que el que les hablaba era Jesucristo, porque Él era quien les estaba en ese momento, había aparecido cubierto, se les unió en el camino, y iban caminando y se les unió y empezó a hablarles y a darles una interpretación correcta de las escrituras. Entonces dice comenzando desde Moisés. ¿Quién es Moisés? Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces cuando estaba diciendo comenzando desde Moisés no se refiere solo a la persona, sino a la ley de Moisés, es decir, al Pentateuco, al Génesis, al Éxodo, al Levítico, a Números y a Deuteronomio. Y cuando dice y siguiendo por todos los profetas, dice y comenzando desde Moisés y todos los profetas, ¿sí? Ahí está incluyendo los profetas mayores, los profetas menores. Está hablando de David, está hablando de Isaías, está hablando de Daniel, está hablando de Habacuc, ¿sí? Ezequías, Malaquías. Dice, y comenzando, entonces empezó a explicarles todo el Antiguo Testamento a ellos. Y dice que y les describía lo que de Él decían. Es decir, que Jesucristo es un personaje profético desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En cada parte de las escrituras, en cada libro, en cada capítulo les estaba explicando, mira, allí hablan de Jesús, allí hablan del Mesías, allí está diciendo, esto quiere decir esto, esto quiere decir lo otro. Jesús estaba apuntando a todas las escrituras, no partes aisladas, no solo los evangelios, sino toda la Biblia. ¿Sí? Allí. Porque toda la Biblia tiene un eje principal. El eje principal es Jesucristo. Jesús no dice que las escrituras hablan acerca de principios, valores o moral, sino lo que de Él decía. Esto establece un principio importante, innegable. La correcta interpretación del Antiguo Testamento es cristocéntrica. La correcta interpretación del Antiguo Testamento se basa en Jesús. Así que me desconecto acá. Siguiente slide. Moisés profetizó a Cristo. Pásame el slide que corresponde allí. Se congeló. Dice allí, Moisés profetizó a Cristo. En Génesis 3:19, la simiente prometida estaba ahí en Génesis. En Éxodo 12 habla del Cordero Pascual. En Deuteronomio 18:15, el profeta venidero. Los profetas anunciaron, ya los profetas habla en Isaías 7:14, nos habla de su nacimiento en Isaías 7:14, siguiente slide. Nos habla de su identidad en Isaías 9:6 y la venida de su hijo. Entonces la palabra literal
la palabra Navidad, miremos lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su nombre. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy interesante entonces que 400 años antes de Cristo ya se venía hablando de esta profecía de Jesús. Mire, está claramente establecido y ustedes lo van a leer en su casa cuando lean esos versículos. No tengo tiempo de leerlos todos, pero les estoy dando la pauta para que ustedes lo lean en casa y verifiquen estos textos. Pero quise sacar para mostrarles cómo Jesucristo ya estaba siendo mencionado muchos años, 400 años en la misma Biblia judía. Ellos que no creen en Cristo, en su propia Biblia dice: un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y el dominio estará sobre su hombre. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Interesante, ¿verdad? Ahora, la palabra Navidad literalmente significa nacimiento y proviene del latín nativitas y está relacionada con el verbo nací, que quiere decir nacer en español. Así que Navidad es el cumplimiento de una promesa antigua, la confirmación de la fidelidad de Dios, la revelación visible de un plan eterno. Si Jesús mismo enseñó que Moisés y los profetas anunciaron su venida, entonces como iglesia estamos llamados a hacer lo mismo, a enseñar a Cristo desde toda la escritura. Por eso en este pasaje vemos que hemos leído, se mira a recorrer a Jesús con aquellos discípulos desde Génesis hasta la resurrección, desde la promesa hasta la victoria final y desde el pesebre hasta el trono. Y así afirmamos con fundamento bíblico y convicción espiritual que Jesús es la razón de esta temporada. Si esa es tu convicción, quiero entonces darte unas pautas de lo que debe hacer cada persona que quiere celebrar Navidad en honor a Jesús. En primer lugar, a ver si me ayuda con se desconectó. En primer lugar, Cristo fue prometido desde el principio. Cristo fue prometido desde el principio. Primero, punto 1, Cristo fue prometido desde el principio. Así que la Navidad no empezó en Belén. La Navidad comienza 4000 años antes del nacimiento de Cristo. En Génesis, después de la caída de Adán, Dios promete un redentor. Y dice en el Génesis 3:15, a ver si lo alcanza a poner ahí en la pantalla. Génesis 3:15, 4000 años antes del nacimiento de Cristo, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, hablando de María, y tú le herirás en el talón, hablando de la crucifixión. En ese momento ya se estaba profetizando la venida de Jesús. Entonces, la simiente dice: y su simiente, ¿sí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tú, y esa te herirá en la cabeza y tú le dirás en el talón. Y esa simiente de María es Jesucristo, que herirá la cabeza de la serpiente. En Génesis 12:3 dice también, que es más o menos, bueno, es en la época de Abraham, dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hablando de que el nacimiento de Jesús traería bendición para toda la humanidad. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, desde Abraham, Dios anuncia que su descendencia serán benditas, en su descendencia serán benditas todas las naciones. La venida de Cristo no fue una reacción de Dios, sino un plan eterno,
un plan eterno de redención. Desde el mismo momento en que Adán pecó, inmediatamente se estableció un plan de rescate, un plan de salvación. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto los que celebran este tiempo? Previo al 25 de diciembre, durante los primeros días de diciembre, el cristiano debe estudiar en familia, leerse todo el capítulo del Génesis capítulo 3. A ver si lo tiene ahí en la pantalla. Génesis 3, que habla de la caída y la promesa. Debe leer Génesis 12, que habla del pacto con Abraham, y deben estudiar Génesis 49, que habla de la profecía sobre Judá. Amén. ¿Qué podemos concluir de ese primer punto? Que Cristo nació porque Dios nunca abandonó a la humanidad caída. Cristo nació porque Dios siempre estableció para nosotros un plan de rescate. El Señor nunca nos abandonó. Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora vamos al punto 2. Cristo anunciado por la ley y los profetas. Estamos entonces estudiando ese versículo base de Lucas 24, cuando Jesucristo habla con los dos discípulos camino a Emaús. Pone ahí en la pantalla este slide, Cristo anunciado por la ley y los profetas, y el slide siguiente. Quiero resaltar estos detalles. Mire, 1400 años antes de Cristo, en Deuteronomio 18:15, Moisés anunció un profeta semejante a él. 1400 años. Entonces estaba Jesucristo haciéndoles ver que él era mencionado desde antes. Y luego en el Salmo 22, escrito por David, 1000 años antes, David describió con precisión el sufrimiento del Mesías en ese salmo. Y otro dato importante, 700 años antes de Cristo, en Isaías 7:14, en Isaías 9:6, en Isaías 53, Isaías profetizó su nacimiento, lo que acabamos de leer ahorita en el versículo anterior. Profetizó su carácter, su misión y su sacrificio. Entonces, como aplicación, en el plan previo al 25 de diciembre, es importante dedicar esa semana a estudiar Deuteronomio 18, Salmo 22, Isaías 7, 9 y 53. Si Cristo is the reason for the season, entonces la familia tiene que desarrollar un plan previo al 25 en que ambientemos la venida del Señor Jesucristo y su nacimiento, haciendo lecturas diarias. Y leerlos mostrando cómo Jesús cumple cada profecía. Entonces vamos a resaltar una frase aquí en ese segundo punto, que Jesús no improvisa su misión. Pónmelo ahí en la pantalla. Jesús no improvisa su misión. Él cumple cada palabra que Dios prometió. Jesús no improvisa su misión. Él cumple cada palabra que el Señor prometió. Vamos al tercer punto. Seguimos entonces en esa trayectoria en donde Jesús le está hablando a los dos discípulos camino de Emaús. El otro aspecto de que Él les habla es que Cristo fue manifestado en la historia. En el capítulo 1 del Evangelio de Mateo se presenta la genealogía real y legal de Jesús. Jesucristo como heredero del trono de David. Jesucristo fue presentado como rey y fue adorado como rey y volverá a gobernar en este mundo como rey. Y allí en el capítulo 1 de Mateo, qué interesante que aparece toda la genealogía de Jesús, desde el inicio, desde Abraham, pasando por David, hasta llegar a el nacimiento de Jesús. Y eso es muy importante
Porque cuando Jesucristo venga a reinar por 1000 años, Él va a reinar con un derecho legal terrenal, que es que Él tiene el linaje de rey. Aunque ya lo tiene en el cielo, lo tiene legal aquí en la tierra. Porque recuerden que a David se le profetizó que de sus lomos saldría un Salvador, un rey cuyo reino no tendrá fin. Por eso Jesús, cuando fue recibido con las palmas, le dijeron: Hosana al hijo del que viene, al hijo de David. A Jesús se le llama hijo de David. Allí entonces en Mateo capítulo 1 se presenta la genealogía. Y eso es bien, bien importante que nosotros lo sepamos y nosotros lo enseñemos. Cuando estemos celebrando Navidad con ese enfoque cristiano, es importante que resaltemos todos esos detalles. Dios entra en la historia real con nombres, lugares y fechas. La fe cristiana no es un mito, es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Tan real es que partió la historia en dos. Nosotros estamos en el año 2025 después de Cristo. La historia hasta Cristo iba en el año 4000. Pero su impacto fue tan grande que empezamos a contar el año cero desde el nacimiento de Jesús. Aunque hay unas imprecisiones ahí en la fecha exacta, pero el concepto fue contar esta nueva era desde el nacimiento de Jesús. Aún los chinos, los mismos árabes, la gente que es incrédula, firman los cheques recordando a Jesús en el año 2025. Y los que celebran el año nuevo están celebrando a Jesucristo. Es una huella imborrable. Jesucristo fue real. Ningún otro hombre fue capaz de partir la historia en dos. O inclusive los que quieren borrar la historia dicen que ya no se debe decir antes de Cristo y después de Cristo, sino antes de la era moderna y después de la era moderna. Y hay grupos cristianos metidos en esto, diciendo que ya no se dice antes de Cristo y no después de Cristo. Nosotros debemos mantener eso y recordarle a todo el mundo que Cristo partió la historia. No hay otra evidencia más clara que esa, que Jesucristo existe en la historia. Hay que seguir los libros ya los están borrando. Ya no dicen antes de Cristo, sino antes de la era moderna. ¿Cómo es posible que estemos permitiendo eso? Y hayan grupos cristianos y sobre todo mesiánicos que ya dicen lo mismo porque como los mesiánicos tienen raíces judías, o sea, entonces los judíos no reconocen a Cristo, entonces ellos se resisten a decir antes de Cristo y después de Cristo. Y son los judíos los que están haciendo fuerza para quitar esto, ¿sí? Y los mismos musulmanes. Entonces nosotros debemos mantenernos firmes en eso. Y sabemos ahora, los judíos, dice en Romanos 11, son nuestros hermanos mayores y por ellos haber negado a Cristo es que la salvación vino a nosotros. Nosotros amamos a los judíos porque de los judíos vino la salvación. La salvación viene de ellos. Y ellos van a llegar, tienen su porción. En los 7 años de la tribulación son ellos los encargados de evangelizar el mundo. Ahí dice en el Apocalipsis 144,000 judíos de las 12 tribus, 12 por 12,000, 144,000. En esa época ellos van a reconocer, y cuando Cristo venga en las nubes a rescatarlo, en esa gran batalla del Magedón, donde todo el mundo va a querer destruir Israel, allí ellos van a reconocer que Jesús es el Señor. Y vamos a ser un solo pueblo. Amén. Pero hoy ellos son enemigos, y por eso dice en Romanos 11:25, dice que son enemigos a causa del evangelio, pero amados de Dios por la elección. Son amados de Dios a causa de su elección. Y en este tiempo, tanto judíos como musulmanes son los que más persiguen todos los vestigios cristianos. Entonces, Jesús vino como luz en medio de la oscuridad. Leamos lo que dice Juan 1:5. Son verdades que tenemos que enseñar en ese tiempo. Juan 1:5, ahí en el PowerPoint dice: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. ¿Quién es la luz?
Cristo es la luz. Y cuando la luz aparece, las tinieblas desaparecen. Y los demonios huyen. Como cuando usted prende la luz, hay muchas cucarachas en su cuarto, en un cuarto, y ellas salen a buscar escondite. Ellos no pueden ver la luz. Así son los demonios cuando Cristo aparece. Amén. Y en Isaías 9:2 dice, el pueblo, Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Y está hablando acerca de la luz de Cristo. Entonces resaltemos cuando estemos enseñando esto a partir de esa lectura que Jesús, ¿sí?, nació en un mundo oscuro. Jesús nació en un mundo de opresión. Jesús nació en un mundo de injusticia. Jesús nació en un mundo de pecado. Jesús nació en un mundo de desesperanza. Y que nada de eso ha cambiado. Que nuestro mundo sigue necesitando la luz. El mundo necesita la luz y Jesucristo es la luz y nosotros tenemos la luz de Cristo. Entonces tenemos que resaltar eso, enseñarlo. Y si queremos darle alguna significancia a las lucecitas de Navidad, digamos, esas luces significan Cristo en su luz. Él es la luz. Él es la luz. Como en el Hanukkah se celebra la luz cada día. Se prende una velita en señal de la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Eso lo tenemos. Entonces allí en el Evangelio de Juan dice, la luz resplandece en las tinieblas. Y en Isaías 400 años antes dice que el pueblo andaba en tinieblas y vio una gran luz. Entonces hay que decir con toda autoridad que Navidad con Cristo nos recuerda que la luz no huyó de la oscuridad, sino que la enfrentó. Cristo es la luz. Él es la luz. Cristo no vino a decorar nuestra vida, vino a transformar nuestra vida. Donde Él entra, las tinieblas no pueden permanecer. Amén. Así que una pequeña luz en una habitación oscura es suficiente para cambiar todo el ambiente. La presencia tuya que lleva luz en ti es capaz de cambiar todo el ambiente. En esta parte vamos a terminar con una frase que dice: la oscuridad no tiene la última palabra, no tiene la última palabra cuando Cristo ha nacido en el corazón. La oscuridad no tiene la última palabra cuando Cristo ha nacido en el corazón. Entonces, al final del día 25 de diciembre, debes enfatizar y mostrar, vamos a mirar el cuarto punto y terminamos con eso, a un Cristo victorioso en su muerte, su resurrección y su reinado eterno. A un Cristo victorioso, ¿en qué? En su muerte, en su resurrección y en su reinado eterno. Tenemos que enfatizar eso, que Jesucristo nació, sí, sufrió, pero Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre y Él va a regresar triunfante, reinando. Todo eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, se lo tenemos que enseñar a nuestros amigos y que podamos rescatar esos valores tan importantes en ese tiempo. Y tienen allí entonces como tarea estudiar Isaías 53 sobre el sufrimiento de Jesús, estudiar Mateo 27 al 28, Primera de Corintios 15, Apocalipsis 20 al 21. En Isaías 53:5 dice, por ejemplo, a ver si lo tienes allí: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo fue paz sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todo ese capítulo de Isaías 53 tiene un relato interesante, impresionante, acerca del sufrimiento de Jesús. Es una profecía muy precisa de lo que sucedió a Jesucristo en el día de su crucifixión. Entonces, a través de esas lecturas, tienes la tarea de resaltar que Jesús nació para morir y murió para vencer la muerte. La cruz no fue derrota, la cruz fue
victoria. Y ahí es donde tenemos una gran diferencia con el catolicismo. Y es que el catolicismo enseña a un Cristo crucificado, a un Cristo sufriente, a un Cristo humillado. Pero nosotros enseñamos a un Cristo resucitado, a un Cristo victorioso, a un Cristo que vive, a un Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre y que está con nosotros todos los días, como Él lo prometió. Eso tenemos que aprovechar para enseñar. Para eso, entonces, si hay Navidad, celebrémosla con todo el contexto bíblico, enseñar a Cristo. Entonces, en este punto es la oportunidad para enfatizar, ¿sí? El 25 de diciembre, que la mayor esperanza no está en un año nuevo que se aproxima, porque estamos allí esperando, bueno, ya llegó la fiesta, hay que estrenar hoy, luego hay que esperar el año nuevo, 2 fiestas muy pegadas, sino que la esperanza no sea en el año nuevo, sino una nueva vida en Cristo. Que ese día, 25 de diciembre, tu familia recogida, recordándolo en meditación, tus amigos allí presentes, tengan la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador y que lleguen a conocerlo. Y esa es la mayor victoria que usted puede tener ese día de Navidad. Es sacar el mayor provecho, mis hermanos. Va a llegar los días en que ahorita se restableció, que vuelvamos a decir feliz Navidad, pero va a llegar el día en donde no lo vamos a poder decir. Porque está profetizado. Nosotros vamos, el evangelio va a ser perseguido. Ya los primeros brotes están están a nuestras narices. Pero mientras todavía tenemos libertad de que nadie nos está acosando allá afuera, porque nos reunimos aquí en este lugar, aprovechemos este momento. Ese es el momento para aprovecharlo. Ese es el momento, ¿sí?, para que nosotros hablemos del perdón de pecados, hablemos de la vida eterna, hablemos de un reino futuro y eterno. Porque en eso debe centrarse nuestra esperanza. El ser humano empieza el año y desarrolla su vida pensando como que nunca se va a morir. Hace sus planes pensando como que nunca se va a morir, y eso es bueno. Imagínese usted pensando y deseándose, espero que te vaya bien, mal. En vez de decirle feliz año, feliz próspero año, empieza a decirle este año es el año en que te vas a morir. No, nosotros pensamos es el año en que nosotros vamos a vivir, vamos a disfrutar, ¿sí? Porque esa es la naturaleza. Tenemos en nosotros una herencia eterna de Dios. Una herencia eterna de Dios. Y por eso cuando un ser querido se nos va, nuestra esperanza está en volvernos a ver con Dios y con esa persona. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos esa característica. Entonces, si pensamos en la eternidad, hay que pensar dónde la vamos a pasar. Hay 2 destinos, el cielo y el infierno. Tenemos que guiar a la gente hacia esa verdad. Jesucristo no vino simplemente a ser un modelo de un hombre sufriente y un hombre ejemplar. Él vino fue a hacer una labor de salvación. Y esa labor de salvación tiene que brotar a través de los labios de los que ya hemos sido salvos. Para que nuestra familia y sobre todo para que nuestros niños crezcan en ese ambiente, fortaleciendo esos momentos. Amén. Entonces, terminemos con esta frase. La Navidad anuncia un rey que murió, resucitó y reinará para siempre. Eso es lo que debes entrar. Si lo vas a hacer con el contexto real, como debe ser, ese tiene que ser el contenido de tu celebración. Si haces una celebración de Navidad solamente para partir comer y darte regalos y tal vez escuchar buena música, supuestamente es el día del cumpleaños de Jesús, pero no lo hemos invitado al cumpleaños. Imagínese usted, vamos a celebrar el cumpleaños del hermano
Pedro, por ejemplo, y no lo invitemos a él. ¿Ah? Entonces, si Jesús es el cumpleaños de él, pues invitémoslo a él. Que él sea, Jesus is the reason for the season. Jesús es la razón de la celebración. Amén. Entonces, como conclusión, pongámoslo allí en la pantalla, como conclusión. Si Cristo es la razón de la Navidad, preparemos la Navidad con la palabra de verdad, enseñando a nuestros hijos la verdad. Si vamos a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, no celebremos una fecha, celebremos al Salvador con reverencia. ¿Amén? La Navidad es rendir nuestra vida al Salvador que nació. Y la Navidad sin Cristo es solo una fecha. Con Cristo es redención y vida eterna. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Y vamos a repetir antifonalmente estas frases basadas en la Biblia. En primer lugar, yo voy a decir una parte y ustedes dicen la segunda parte. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Ustedes leen, y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Dónde está eso? En Isaías 9:6. Es la promesa cumplida. La siguiente, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde está eso? En Juan 1:14, que nos habla de la encarnación. Y otra, hoy les doy buenas noticias de gran gozo. Nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Dónde está eso? En Lucas 2:10-11, el anuncio celestial. Y última, porque de tal manera, a ver, me pasa el siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está eso? Juan 3:16, acerca del propósito eterno. Entonces, hoy más que nunca, recordemos que Jesús es la razón de la Navidad. Si Él aún no reina en tu corazón, hoy es el día de recibir el regalo más grande, que es el regalo de la salvación. Amén. Vamos a ponernos, quedémonos en esa posición y vamos a ver este video que a través del canto nos relata ese momento maravilloso del nacimiento de Jesús. Postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así, y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey.
Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos con una oración. Gracias te damos, Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, encontramos la respuesta a todas nuestras inquietudes. A través de ella, Señor, sabemos que tú nos hablas y nos muestras tu verdad. Gracias te damos porque en este día, Señor, hemos aprendido, hemos entendido el verdadero propósito de la Navidad. Señor, que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos estas verdades, que son verdades que el diablo quiere borrar de nuestra cultura, de nuestras generaciones. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos las respuestas a todas nuestras inquietudes. Como discípulos tuyos reconocemos que hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, y a permanecer firmes frente a todo ataque de las tinieblas. Danos discernimiento espiritual para entender que nuestra lucha no es contra personas, sino contra ideologías. Nuestra lucha es contra engaños y sistemas de creencias inspirados por la oscuridad, que de alguna forma buscan borrar toda noción de Cristo y silenciar la verdad del Evangelio. Levanta, Señor, líderes valientes en esta nación y en todo Occidente y en todo el mundo, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que proclamen con claridad y firmeza el Evangelio de Jesucristo, sin temor ni compromiso con el error. Que no seamos conquistados por radicalismos religiosos ni por corrientes ateas y anticristianas, sino que por el poder de tu amor y tu verdad seamos a través de ellas instrumentos para traer a muchos de ellos a los pies de Cristo. En particular a esta corriente inspirada en el Islam, que nos busca forzar a sus creencias y disparar contra nosotros. Amado Padre, perdónanos, Señor, por las divisiones internas entre los cristianos, por las discusiones estériles y por las conjeturas que debilitan nuestro testimonio y descalifican lo que puede ser una poderosa oportunidad evangelística. Hoy decidimos no debilitarnos a nosotros mismos, sino aprovechar este tiempo para que la proclamación del Evangelio se fortalezca en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en nuestra sociedad. Espíritu Santo, prepáranos para un tiempo de avivamiento como en los días de la iglesia del primer siglo. Derrama tu poder con señales, derrama tu poder con milagros, derrama tu poder con prodigios que hagan indiscutible la verdad de Cristo, y confirmen tu palabra y que glorifiquen el nombre de Jesús. Enciende, Señor, nuestra fe, renueva nuestra pasión y haznos testigos fieles de tu gracia. Reina en nosotros ahora y siempre. Enséñanos a vivir una verdadera Navidad conforme a tu palabra, a proclamar tu nombre con valentía y a esperar con gozo tu glorioso regreso. Oramos en el precioso y santo nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Podemos sentarnos.